Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Bueno, quiero compartir con ustedes una conversación que tuve en estos días en TikTok con un trinitario acerca de Hechos 20:28, donde la Biblia dice que el Espíritu Santo nombró obispos. Por tanto, y además, los trinitarios se esgrimen sobre este texto de que el Espíritu Santo es una persona, por el simple hecho de que nombró obispos. O sea, ellos llegan a la conclusión que nosotros, los testigos de Jehová, estamos equivocados por la razón de que si el Espíritu Santo nombró obispo, una fuerza activa, algo impersonal como el poder y la energía, la electricidad, que nosotros entendemos como testigos de Jehová, no puede hacerlo. Algo impersonal no puede nombrar a alguien obispo. ¿Será cierto esto? Aquí tengo la conversación, quiero compartirlo con ustedes, pero también quiero explicar el texto, ¿no? De Juan 20:28. Muy bien. Les doy un saludo cordial. Bienvenido al canal Griego Apologético. Aquí está la conversación. Ok, vamos a escucharla. Trinitario, Hechos 20:28. Neuma se puede traducir por viento santo ahí. Nombró obispo. No sé si estás ahí, Trinitario. Yo digo que no. Yo digo que sí, porque la palabra espíritu es un concepto latino, no griego. El concepto básico es aire, movimiento y viento. Quiero alegar algo para conocimiento de las personas. La palabra espíritu, como la palabra infierno, son palabras en latín. ¿Ok? La palabra infierno es inferus. Y la palabra espíritu en castellano, que en latín es spirit. Pero cuando nos remontamos al paleohebreo, a las escrituras hebreas, el concepto o la palabra espíritu no era conocido en el judaísmo. ¿Cuál era el concepto básico o cuál es el concepto básico del término rúa, que es espíritu en hebreo, y el vocablo neuma, que es espíritu en el idioma griego koiné? O sea, rúa en hebreo y neuma en griego. Ellos dicen que un espíritu, como el Espíritu Santo, puede ahogar, se puede entristecer, puede nombrar obispo, puede testificar, puede hablar, puede escuchar, puede guiar, tiene voluntad propia, tiene intención. Todos estos calificativos que supuestamente se le da, ellos entienden que esos son personalidades, cualidades que se le da al Espíritu Santo. Pero en varios videos yo he destacado de que hay cosas impersonales que también tienen voluntad propia, que hablan, escuchan, se ponen tristes, guían, tienen intención, tanto como lo hace el Espíritu Santo. Eso se llama prosopopeia o personificación. ¿Ok? Prosopopeia o personificación. Entonces el texto que estamos discutiendo yo y esta persona, que en TikTok se llama Trinitario, él aboga, esgrime en Hechos 20:28, donde dice que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la congregación o la iglesia. Vamos a ir escuchando. Entonces ya vemos ya que la palabra espíritu, aunque aparezca en todas las traducciones bíblicas, hasta en la traducción de Nuevo Mundo, es una palabra que viene del latín.
Pero el concepto básico de la palabra rúa es viento, aire en movimiento o poder. Esos son los dos significados primarios del término rúa y neuma: poder y viento. Por eso es que la Biblia de Jerusalén católica traduce Génesis 1:2: un viento aleteaba sobre la faz de las aguas. Lo traduce como un viento. Fíjense que el término rúa en Génesis 1:2, el concepto primario o significado primario es viento, no es espíritu. La Good News Bible inglesa, la Buena Biblia, así se traduce al español, pone the power of God, o sea, el poder de Dios aleteaba o se sumergía sobre la faz de las aguas. Estamos viendo dos traducciones como la Biblia de Jerusalén y la Good News Bible, que traduce un viento y un poder estaba sobre la faz de las aguas. Pero la palabra espíritu no era conocido ni en el paleohebreo, ni era conocido en el texto hebreo consonántico, ni cuadrático, ni los masoretas conocían la definición espíritu. Siempre ellos conectaban al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová como el viento y el poder, algo impersonal, no alguien personal. Vamos a seguir escuchando. Es el concepto raíz primaria de neuma en la semántica griega, no espíritu. Espíritu es en latín. Pero un viento no decide. Si el colmo es si creemos que un viento decide. Entonces, ¿cómo tú sabes que un espíritu sí puede decidir? Aquí yo le hago una pregunta de etimología. En Juan 20:28 dice que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Pero yo le hice una pregunta retórica: si la palabra espíritu se puede traducir como viento, porque viento entra en uno de los tantos significados del término neuma y rúa. Así que la traducción un viento santo ha nombrado como obispo, si es posible, porque entra en el concepto semántico o definición del vocablo neuma. Neuma aparece ahí en Juan 20:28. Creo que es neumatos. Ahí aparece neumatos. Entonces la traducción un viento santo, si es posible. Él no se puede negar a eso porque la traducción del término espíritu, que es neuma, es viento, hálito, aire en movimiento, poder, fuerza. Esos son los significados dentro de la semántica del vocablo neuma. Vamos a ir escuchando. Puesto por obispo es. Lo dice claro. El Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Un viento, ¿cómo va a El viento elegir santo, obispo? porque es la traducción de neuma. No lo puede rechazar. O sea, ustedes están viendo aquí que este muchacho se está aferrando que obligatoriamente a un 100% se debe traducir Espíritu Santo. No, no necesariamente se tiene que traducir Espíritu Santo. Así lo ponen las traducciones al castellano, o la mayoría, el 99% de las traducciones. Pero ustedes vieron que la traducción Jerusalén católica pone un viento, no pone Espíritu Santo en Génesis 1:2. Un viento aleteaba sobre la faz de las aguas. Si nosotros vamos a transportar la traducción de Génesis 1:2 a Hechos 20:28, el Espíritu Santo ha nombrado por obispo, como lo traduce la Biblia de Jerusalén. Entonces el viento santo ha nombrado o ha escogido a los obispos. Entonces es válida la traducción, porque la traducción Jerusalén, una de las tantas traducciones para la cristiandad como confiable, una Biblia, para ellos una Biblia literal, no es ni paráfrase, ni funcional, ni dinámica, ni formal. Es válida la traducción rúa y neuma por viento. Así que en Hechos 20:28 el viento santo ha puesto por obispo en la iglesia. Seguimos.
¿estás ahí, Trinitario? Bien. No sé qué le habrá pasado. Ya. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, os ha puesto por servidores para apacentar la iglesia del Señor. Aquí está el Espíritu Santo de Dios tomando decisiones aquí. ¿Y un viento no puede tener voluntad de tomar decisiones también? No, pero aquí se refiere al Espíritu Santo de Dios, no hay que ver en qué aspecto Pero lo no está se puede hablando. Aquí traducir estamos hablando viento. específicamente. La palabra neuma no se puede traducir por viento, ¿sí o no? Fíjense que ellos hacen un silencio. Ni ellos saben que la palabra neuma es traducido en un léxico por viento. En todos los léxicos que ustedes pueden ir, el léxico de Tuggy, el léxico de William Vine, el léxico creo que es el de Mantey, y creo que el léxico, el diccionario griego-español Vox, la palabra viento es uno de los principales significados del término neuma. Entonces ellos desconocen el significado semántico de este término. En Hechos 20:28 yo le hice la pregunta: ¿se puede traducir el viento santo ha nombrado por obispo en las iglesias? ¿Cuál es la palabra griega? Ahí, por favor, Bede, puedes buscar ahí en la interlineal de Juan Carlos Ceballos, interlineal griego español, segunda edición, por favor, Francisco La Cueva, Juan 20:28. Por ejemplo, Génesis 4:7 dice que el pecado está a la puerta, que está acechando, que padece de ansiedad y que quiere controlarlo. Entonces el pecado es una persona. Aquí Salomón, es un hermano testigo de Jehová, le utiliza algunas figuras retóricas, algunas personificaciones donde dice que el pecado reina, el pecado te engaña, el pecado te hace tropezar. O sea, se considera el pecado como si fuera una persona, pero no es una persona, es una personificación, un recurso literario, se llama figura retórica, que el apóstol Pablo utiliza en el libro de Romanos. Pero en ningún momento el apóstol Pablo pensó de que el pecado era una persona. O sea, se le da, fíjense, se le da sentimiento y supuesta personalidad al pecado, pero el pecado en ningún momento es una persona. El pecado es algo abstracto, impersonal, no personal. Lo mismo sucede con el escritor y el discípulo Lucas, que fue que escribió el libro de los Hechos, en Hechos 20:28. Ahí Lucas está personificando al Espíritu Santo, utilizando una prosopopeya, atribuirle acciones y sentimientos, personalidad, a cosas abstractas, inanimadas e impersonales. En este caso, el Espíritu Santo, que se puede traducir como el viento santo. ¿Una persona? No. La Biblia dice en Proverbios 1:20 y 21 que la sabiduría clama en las calles y da su voz en las plazas y da su razonamiento. Razona, habla y da su voz. Entonces es una persona. Y si vas a Proverbios capítulo 9, versículo del 1 al 5, dice que la sabiduría mezcla el vino, tiene criado, envía a sus criados, pone la mesa. Entonces es una persona. Cuando ustedes se encuentren con un pastor, con un teólogo, con estas personas que vienen con malas ideas, que vienen a tratar de engañarlo, a subvertirle la fe a ustedes utilizan Proverbios 1:20, 21 y Proverbios 9, del 1 al 6. Proverbios capítulo 1, versículo 20 y 21 es demoledor para refutar la idea de que el Espíritu Santo es una persona porque habla, porque dijo, o porque enseña, porque se pone triste, porque tiene voluntad propia, porque tiene intención, porque da testimonio. Todos estos calificativos, todos estos textos que los sacan fuera de contexto, que ellos se alimentan de estos textos, usted va a Proverbios 1, 20 y 21, donde dice que la sabiduría, como si fuera una persona, da su voz en las plazas, habla, clama y da sus razones. La palabra razón, cuando usted va al hebreo, significa alguien que es inteligente, alguien que tiene un raciocinio. Entonces la sabiduría no puede ser una persona porque tenga raciocinio, porque hable, porque se exprese,
tenga voz. En ningún momento. Es una persona. Y si usted va a Proverbios capítulo 9, dice que la sabiduría mezcla el vino, tiene criados, pone la mesa para un banquete, como si fuera una persona, como si una persona estuviera ejecutando una acción de hacer un banquete, de preparar una mesa, tiene criados, come, comparte, hace fiesta. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 5. Por ahí Salomón está utilizando un recurso literario que es la prosopopeya. La misma prosopopeya, el mismo recurso literario que utilizó el discípulo Lucas al decir que el Espíritu Santo ha puesto por obispo en Hechos 20:28. Pero párate un momentico, aquí cuando estamos refiriendo al versículo se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. De forma simbólica, no literal. Para refutar lo que está diciendo en Hechos capítulo... Lucas está utilizando un simbolismo, le está dando una supuesta personalidad al Espíritu Santo. No es personalidad, eso se llama personificar, no personalizar. Lo mismo que hizo Salomón en Proverbios 1, 20 y 21 y en Proverbios capítulo 9 del 1 al 5. Le dio personalidad a la sabiduría. Por ejemplo, si usted va a Lucas 11, 49, Jesucristo dijo que la sabiduría dijo, habla. Lo dijo Jesucristo, pero Jesucristo en ese momento no estaba pensando que la sabiduría era una persona porque hable. Tampoco Salomón estaba pensando que la sabiduría es una persona porque mezcla el vino o pone un mantel en la mesa, hace un banquete, tiene criado. En ningún momento. Eso se llama personificación y es lo que no quieren creer, no quieren aceptar estos ignorantes trinitarios. 20, versículo 28, no puedes tomar otra cosa que no se refiere haciendo lo que estamos hablando. El viento santo nombró Entonces, obispo. aquí se está hablando, pero Alguien personal está nombrando aquí se está obispo. hablando, pero escucha, aquí se está hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Se está hablando del Espíritu Santo, pero está hablando que el Espíritu Santo es un viento santo, es un hálito santo, como lo hace la Biblia de Jerusalén en Génesis 1:2, y un viento aleteaba sobre la faz de las aguas. La Biblia de Jerusalén no lo traduce como el Espíritu Santo. En Génesis 1:2, el término rúa y la Septuaginta griega en Génesis 1:2 pone neuma. El texto masorético pone rúa y la Septuaginta griega pone neuma. Estas personas no. ¿Qué tienen en la mente estas personas? ¿Qué tienen en la mente? Son ignorantes de la palabra de Dios, son pseudo maestros que están extraviando a miles y millones de seres humanos en la tierra con sus falsedades. No se dejen entrampar, no se dejen engañar por estos ignorantes, por estos falsos maestros de la palabra de Dios. pregunta que yo te iba a hacer a ti para que tú me ayudaras ahí, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Entonces yo quiero que tú me ayudes acá en esto que está acá, ¿ves? Yo quiero que tú me ayudes en esto acá. Está en Juan. Fíjate que él saltó, ya a él no le conviene la explicación hermenéutica que yo le estoy dando sobre mi punto de vista sobre Hechos 20:28. Ya él tiene que saltar para Juan, porque todos son cortados por la misma tijera. Cuando ellos no pueden defender un texto, cuando ellos no pueden razonar en el texto y no quieren aceptar el texto, saltan como chapulín o como saltamonte, saltan de texto en texto, así, como una rana, saltan, porque están evadiendo la explicación y el texto, porque como están siendo refutados, están siendo educados, no quieren aceptar la verdad y entonces evaden el texto. Es muy fácil evadir el texto citando otro texto. No permita nunca, cuando usted esté en una conversación de cualquier doctrina, la Trinidad, el infierno y el misterio del alma, no permita que la gente salte de texto en texto. Usted obliga a la persona a estar estático en el texto hasta que se convenza de su error. Esa es mi técnica. Mi técnica es esa. Yo no permito que nadie huya del texto, que no termine de explicar y razonar el texto, entonces pasaremos a otro texto.
Pero ¿qué pasa? A veces nosotros cometemos el error de permitirles a ellos de que salten de texto en texto como si fueran un saltamonte. No. Primero te voy a leer esto refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Ok, dale. En Juan, voy rápidamente a Juan, déjame buscártelo rapidito. En Juan, ya te lo voy a buscar, aquí está, Juan capítulo 14, si tú te lees el versículo 15, 16, 17 y 18. Ajá. Aquí está claramente Jesucristo diciendo que iba a rogar al Padre para que envíe el Consolador, ¿cierto? Ajá. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Ya. Ahora yo quiero que tú me expliques este versículo. En Juan capítulo 16, explícamelo tú con tu entendimiento. En Juan capítulo 16 dice así: pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga. Entonces yo te pregunto una... Pero parece que él no es receptivo, parece que él no escuchó el texto de Proverbios 1, 20 y 21. Porque él me está citando un texto, me está obligando a creer de que el Espíritu Santo es una persona, porque dice, hablará todas las cosas que yo le he recordado a ustedes, dice Cristo. O sea, el Consolador, el Parácletos, este adjetivo verbal que se le aplica al Espíritu Santo, que viene siendo un sustantivo, ¿no? Parácletos. De género masculino singular, número singular. Está hablando de el Espíritu Santo como el Consolador, el ayudante, el abogado, que hablará. Pero es que en Proverbios 1, 20 y 21 Salomón dijo que la sabiduría habla. Dice, clama, tiene su voz. Entonces también es una persona igual que el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo en Juan 14, 16 y 17 es una persona porque habla, entonces el Espíritu Santo, mejor dicho, la sabiduría de Proverbios 1, 20 y 21 es una persona porque habla. Así de fácil, sencillamente. Cosita para que tú me le expliques a las personas que están acá. Un espíritu que no tiene voluntad, que no puede hablar, como tú lo estás tratando de enseñar. Explícame este versículo así como que si yo fuera un niño. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios no habla por su propia cuenta, sino que Él va a hablar lo que oiga? Explícame ese versículo ahí. Romanos 8:26 dice que el Espíritu no habla, no tiene expresión. Si lo puedes buscar ahí, Dever. Entonces, este texto es más demoledor todavía, porque en Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo hace gemidos no indecibles. O sea, en otras traducciones dice que no expresa lo que dice. O sea, en Juan 14:16, él dice que el Consolador hablará todas las cosas que ha dicho Jesucristo. Pero cuando vamos a Romanos 8:26, el apóstol Pablo dice lo contrario a lo que dijo Cristo. En Juan 14:16 dice que el Espíritu Santo no habla, gime. ¿Ok? Con dichos no expresados. Búsquenlo en la Biblia. Romanos 8:26. Devastador el texto. En un texto me dice que el Espíritu Santo, en Romanos 8:26, dice que el Espíritu Santo no habla, no dice, no clama, no tiene voz. Pero cuando vamos a Juan 14:16, dice que el Espíritu habla. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Jesucristo o al apóstol Pablo? ¿Quién estaba mal? ¿El apóstol Pablo al decir que el Espíritu Santo no habla? ¿O a Cristo, que dijo en Juan 14:16 que el Consolador hablaría las cosas que Él haría? Así de fácil. ¿No hay una contradicción ahí? ¿Hay una contradicción en la palabra de Dios? No. La contradicción está en ellos, que falsamente están engañando a las personas al admitir de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Falso. La Biblia en ningún momento habla de la tercera persona de la Trinidad. La expresión tercera persona de la Trinidad aplicada al Espíritu Santo no existe. Eso es falso. No engañen más a la gente. Ustedes son tremendos mentirosos. No engañen más a la gente, que ustedes son los verdaderos neófitos ignorantes de la palabra de Dios, inventando que el Espíritu Santo es una persona, cuando la palabra persona nunca es aplicada al Espíritu Santo.
En ningún idioma, ni en hebreo, ni en griego, ni en latín, ni en español, la palabra persona, de manera directa, explícita, concreta, se le aplica al Espíritu Santo. Entonces, para que el Espíritu Santo sea una persona, al menos tiene que existir en el idioma original una palabra para persona, directamente al Espíritu Santo. Para entonces empezar a creer nosotros queremos ver evidencia, no palabrería. Cualquiera borborrea, no, ni borborrea, las palabras se las llevan en el viento. Nosotros queremos los testigos de Jehová hechos de que el Espíritu Santo sea una persona de verdad. Entonces, si el Espíritu Santo, como ustedes dicen, es una persona, ustedes tienen que encontrar un texto donde el vocablo hebreo o griego para persona se le aplique de manera explícita al Espíritu Santo, porque la palabra persona se le aplica al Padre y al Hijo. Si se le aplica al Padre y al Hijo, ¿cómo el Espíritu Santo no se lo va a aplicar? Persona. ¿Y cómo ustedes descaradamente van a decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? ¿De dónde inventaron ustedes eso? Ustedes son unos mentirosos. Todos ustedes, los trinitarios. Vamos a seguir. Romanos 8:26. Pero si estamos, Romanos 8:26. pero si estamos en Hechos, si tú me estás llevando a Hechos capítulo, ¿Te explico o no te explico? ¿Me vas a interrumpir? Pero la Biblia te está refutando. Pero porque no me... Tiene el descaro de decirme que la Biblia me está refutando cuando realmente en Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo no habla. Hace gemidos no indecibles. Indecible es que no expresado. Hace gemidos no expresados. Lo dice la Biblia. Vamos a buscar aquí en Romanos 8:26 en la interlineal. Vamos a Romanos 8:26 en la propia interlineal. Palabra por palabra. Sociedad Bíblica Unida. Ahí está. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si el Espíritu Santo habla o no habla. Romanos 8:26. Este texto es fundamental para que ustedes se lo aprendan y puedan romper cualquier tipo de objeción. Romanos 8:26. Igualmente también el Espíritu ayuda a soportar en la debilidad de nosotros, porque oramos o debemos orar como es necesario. No sabemos, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles o no expresados. O sea, el Espíritu Santo hace gemidos no expresados. La palabra griega es aleletois. Ahí está, aleletois. Ahí está, aleletois. Ahí está. No mientan más. Ustedes están siendo desenmascarados en las redes sociales. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes son suicidas de la palabra de Dios. Ustedes son mercenarios de la palabra de Dios. Ustedes son mercenarios. Un mercenario le pagan por matar personas. Es un sicario. Ustedes, los trinitarios, son unos sicarios de la palabra de Dios. Y así voy a estar en TikTok para sacar a la luz todo el descaro y todas las mentiras y todas las falsedades y todas las herejías que ustedes están exponiendo. Porque ustedes son mercaderes de la palabra de Dios. Vamos a ir escuchando. No me está dejando hablar. Déjame dejarte hablar. Puedo buscar ahí Romanos 8:26 y... Beder, vamos a ver si el Espíritu habla o no habla. Tú dices que habla. Vamos a ver si es en sentido simbólico o en sentido literal. Vamos a ver si el Espíritu Santo habla literalmente, como tú estás enseñando en Juan 14, 16 y 17. Ya ustedes saben que en Proverbios 1, 20 y 21, la sabiduría clama en las plazas y tiene su propia voz. ¿Ok? Ya es una persona. Ya el Espíritu Santo no es una persona. Ya estamos incluyendo a la sabiduría como una persona también. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad. Romanos 8:26. Fíjense que aquí está buscando el interlineal. Salomón puede buscar Romanos 8:26 en la Reina Valera de 60, mientras que Beder lo busca en la interlineal griego español. Muy bien, ¿qué dice? Romanos 8:26. Y también el Espíritu. Es que no puedo leer bien ahí, tienes que leerlo, Beder.
nosotros, porque oramos como es necesario. No sabemos, pero Léelo en español, en la traducción al español. y de igual manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, gemido no expresado. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí, Trinitario? Y si va al griego, dice que no expresado, no habla. Dice que gime con gemido no expresado, no habla. ¿Qué cosa es un gemido? Eso es un gemido. Gemir no es hablar. Y Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo, el neuma, gime con expresiones no habladas. Entonces, ¿le sirve ese texto de Juan 14:16 cuando Cristo dijo que el Espíritu Santo hablará todas las cosas? No es en sentido simbólico. Jesucristo está utilizando la personificación y la prosopopeya ahí. No mientan más a la gente, ustedes son unos mentirosos. ¿Me puedes explicar ese texto de Romanos 8:26? Si el Espíritu Santo es una persona, tiene que hablar literalmente. Pero ahí Pablo está diciendo que el Espíritu no habla. Pero es que Jesucristo te lo está confirmando acá. Porque Pero es que Pablo te lo está confirmando en Romanos 8:26. ¿En qué estamos? ¿Aceptamos Romanos 8:26 donde dice que el Espíritu Santo no habla? ¿O aceptamos Juan 14:16 donde Jesucristo dijo que el Espíritu Santo habla? Según ustedes, ¿cuál de los dos está diciendo la verdad? ¿Cristo o Pablo? en sentido simbólico Que él sí tiene es voluntad. una figura retórica, es una prosopopeya, personificación. No, cálmate. Romanos 8:26. Cálmame. No, el que tienes que calmarte eres tú. Tú eres el que está mal. Ustedes son los que están mal. Inventando cosas. Ustedes se agarran de cualquier texto para darle personalidad al Espíritu Santo. Cualquier texto. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo oyó, habló, se puso triste, ya es una persona. Ya, obligatoriamente hay que creerle a ustedes esa mentira que llega a los cielos, que el Espíritu Santo es una persona. Horrible. Como dice aquí Juan Carlos, 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12 habla del espíritu del mundo. El espíritu del mundo. Entonces, ¿el espíritu del mundo es una persona? Ustedes son unos mentirosos. ¿Por qué no habla el Espíritu? Cálmate. Pero no Yo si estoy habla. calmado, Ahora que Jesucristo te está... Eso es psicología, porque este yo lo conozco ya. Así hacen ellos. Cálmate, relájate, estás alterado. Deja la psicología barata. Esa psicología no te va a servir con los argumentos que yo estoy utilizando. No has podido responder. Ellos no han podido responder ni uno. Ni un texto bíblico. ¿Cómo sigue escuchando? El que estás alterado eres tú. Espérate, déjame leer la Biblia. No, pero déjame leer la Biblia. Pero léeme porque Romanos Jesucristo te 8:26, léeme. refuta. Léeme. Pero déjame para que tú veas que Jesucristo te refuta. Ajá, a ver. Jesucristo te va a refutar. Ajá. Y te lo voy a leer otra vez. El mismo Jesucristo dice que no hablará por su propia cuenta. O sea, alabado sea el Señor. Entonces Jesucristo dice acá, mira, ve, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Ajá. Él, Ajá. ¿sabe qué significa Él? ¿Qué significa ¿Sabe qué eso? se le explica a Él? ¿Qué significa? Una persona, eso se le aplica. Madre. Son tan ignorantes, tan neófitos. Es increíble los disparates de esta gente. De estos que se autotitulan como apologistas, como grandes teólogos. Porque el artículo definido se le aplica al Espíritu Santo, ya es una persona. Pero fíjense la estupidez esta. Qué falta de respeto a la gramática. Es increíble. ¿Saben cuántos artículos definidos en el griego? Por ejemplo, está el artículo definido ho, de caso nominativo masculino singular. Ho es él. Y ho se le aplica a cosas impersonales. Fíjense el disparate de este tipo. Es horrible.
nos quieren refutar tanto, nos quieren a poner en ridículo, que lo que salen en ridículo son ellos. Así que el artículo definido identifica personalidad. ¡Wow! Yo nunca había escuchado eso. Porque en el griego a veces no implica personalidad. A veces implica impersonalidad. El artículo definido griego. En el griego ¿cuál es? ¿De verdad? Un momentico. Vamos a buscar en el griego la palabra él. El artículo él. Escúchame. Trinitario. ¿Tú sabes qué significa guiar? Trinitario. Pero déjame explicar. Pero quiero buscar en el griego él. Ese disparate que tú estás... Ahora, él admitió el argumento y ahora no quiere volver a su argumento de que el artículo definido, él, indica personalidad. Ahora, vuelve a saltar como Chapulín, vuelve a saltar de Saltamonte. Ya quiere escaparse del texto. Ya no quiere razonar. Si el artículo definido indica personalidad. Tanto en el español, en la gramática española, como en el griego. Hermano, yo quiero verlo en el griego. Adelante. ¿Cuál es el texto? Juan 14:16. Pero déjame, pero espérate, mira lo que dice. Debe, tú que estudias griego, tienes que ayudar a tu hermano. Ese disparate en el griego. Escúchame, pero ve lo que dice acá. Escúchame. Es horrible los disparates. Déjame ver una cosa. Vamos a ver un momentico en Juan 14:16, a ver si aparece el artículo. Porque ese día yo no tenía. Vamos a Juan 14:16 un momentico. Juan 14:16. Ajá, el espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ese es Juan 14:17. Pero lo que no sabe el muchachito, este hombre, lo que no sabe es que el artículo definido, aquí, tu neuma, está en neutro. O sea, los pronombres o artículos definidos, tanto en masculino y en neutro, no identifican una personalidad. Pero aquí en Juan 14:17 dice: tu neuma tes aleseías, el espíritu de la verdad. Tu neuma tes aleseías, ahí está. Tu neuma tes aleseías. Delante de neuma está el artículo, ahí está. Tu neuma. To, que es una tao y una omicron, con un acento grave arriba. Y está en género neutro. Pobrecito, no saben ni dónde están parados. Pobrecito, son dignos de lástima. Son dignos de lástima por su ignorancia. Vamos a seguir escuchando. El mismo espíritu te va a refutar. Él os guiará. Voy. Vamos al griego. A toda verdad. Pero espérate, porque Mira, no porque hablará por su propia cuenta. Él no iba a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga. Un viento no puede hablar. Un viento no tiene personalidad. Y el texto de Proverbios 1:20 y 21. La sabiduría habla, clama en las plazas públicas. No engañen más a la gente, no engañen así miserablemente a la gente. Y ustedes, los pastores, no recojan más el diezmo, no estafen más a la gente con su falsa herejía. Entonces aquí la escritura está diciendo Y que si yo te muestro a ti con la Biblia que un viento tiene voluntad propia, si yo te lo demuestro con la Biblia. Juan 3:8, busca ahí, Deber. Juan 3:8, el viento tiene... Y ahí está hablando Cristo Jesús. En Juan 3:8, mira lo que dice Juan 3:8. Vamos a leerlo un momentito. En Juan 3:8 se está personificando al viento, algo abstracto. Porque el viento es algo impersonal, no es una persona. En Juan 3:8, mira lo que dice. Está hablando Jesucristo. O sea, Jesucristo en Juan 14:16-17 dice que el Consolador no... Dice que hablará, ¿no? Pero mira, Cristo ahora está personificando, utilizando
una figura retórica como la prosopopeya en Juan 3:8. Dice, el viento donde quiere sopla. La palabra griega selei viene de seleo. Seleo es voluntad. Se traduce semánticamente como voluntad y como querer. Mira, ahí está. Selei. Bueno, no se ve bien, quizás por la luz que está tenue. Vamos aquí a Juan 3:8. Selei. Ahí está. Selei. Y la palabra griega para viento no es anemos, porque hay dos términos griegos para viento. Es anemos, que es traducido por viento, y neuma, que también es traducido por viento. Sin embargo, aquí la interlineal, palabra por palabra, y la Reina Valera del 60, dice que el viento sopla donde él quiere, donde él desea, donde tiene su propia voluntad. Entonces, viento. Cristo estaba admitiendo que el viento es una persona, porque tiene voluntad propia. Y pobrecito, dan lástima. Me dan lástima de verdad. Como están engañando gente. Tiene voluntad propia. Vamos a ver si es verdad o no. Sí, pero a ver, pero el Espíritu Santo también se compara con un viento. Pero Juan 3:8 juega. No se compara con un viento, no, es un viento. Porque la Biblia de Jerusalén, en Génesis 1:2, dice un viento aleteaba sobre la faz de las aguas. Rúa es traducido por viento. No como viento, no lo está haciendo como un símil. No. Etimológicamente y semánticamente, rúa y neuma es traducido por viento. ¿A quién van a engañar? Ya ustedes están devastados. Los testigos de Jehová estamos llevando la delantera en las redes sociales. Ahora neuma. Déjalo quieto. Juan 3:8. Juan 3:8. Búscalo. Déjalo. Vamos a ver. Déjalo. Busquen todos ustedes Juan 3:8 en todas las traducciones. Vayan al Logo, vayan a la Biblia Todo, a la Biblia Que Te Guay, donde ponen más de 50 traducciones al español. En Juan 3:8. A ver si se está hablando de una persona o del viento. Y Cristo personificó el viento ahí. Dice que el viento tiene voluntad propia, tiene deseos, quiere, hace cosas activamente. Pero ahí Cristo está utilizando la prosopopeya. La misma prosopopeya que utilizó Cristo en Juan 14, 16 y 17, donde el Consolador hablaría, guiaría, escucharía, enseñaría, pero en sentido simbólico, no literal. No que el Espíritu Santo sea una persona. No engañen más a la gente. Vamos a ver cómo lo traduce la Reina Valera del 60. Juan 3:8. Vamos a ver si el viento tiene voluntad propia. Vamos a ver si el viento es una persona o algo impersonal. Juan 3:8. La Reina Valera dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es Nacido del Espíritu está asustado, Fran. El viento tiene voluntad propia. Jaque mate. Ya, no hay más nada que hablar. Si tú me quieres personalizar al Espíritu Santo en Juan 14, 16, 17, porque habla, porque guía, porque enseña, porque escucha, también me tienes que aceptar que el viento es una persona en Juan 3:8. Y ahí, más aún, el término que aparece ahí es tu neuma. ¿Saben cómo traduce Juan 3:8 la interlineal de Francisco de la Cueva? En esta interlineal de la Sociedad Bíblica Unida de Irene Fuque, Gisela Trujillo y El Satame, griego-español, palabra por palabra, Sociedad Bíblica Unida, lo traduce el viento, sopla donde él quiere, pero la interlineal de Francisco de la Cueva dice el espíritu, no pone viento. Neuma es traducido por espíritu en la interlineal de Francisco de la Cueva, y la interlineal de la Sociedad Bíblica Unida no pone espíritu al español, pone neuma por viento. Francisco de la Cueva pone neuma por espíritu.
Entonces, ¿cuántos espíritus hay? Está el Espíritu Santo, que es una persona, y está el viento, que es un espíritu, otro espíritu, independiente del Espíritu Santo, que tiene voluntad propia. Ustedes son unos mentirosos. No, vamos al interlineal ahora. Juan 3:8. Nacimiento espiritual te está refutando. Te tengo que silenciar, brother, porque lo tuyo es ya descomunal. Te refutaste Te solito. voy a silenciar. Te voy a silenciar. Léeme, Deber, léeme Juan 3:8, el interlineal. ¿Cuál es la palabra griega para viento? Juan 3:8. Lee el contexto, ve. Espérate un momento. Juan 3:8. Fíjate que él está desesperado. Está Trinitario y está este hombre que se llama Beder, que ya no pueden ya con el texto ya. Pero vamos a ver, yo lo estoy exponiendo, lo estoy obligando a que ellos vean la traducción de Neuma en la segunda edición de Juan Carlos Ceballos, Interlineal Griego Español. La interlineal. El 8, espérame. Estoy el 8. Juan 3:8. Sí, neuma. Ajá. Neuma. Neumatos, ahí está. Neumatos. Dice el espíritu. Increíble. La Interlineal, segunda edición de Francisco de la Cueva, revisada por el pastor seminarista de griego Juan Carlos Ceballos, dice espíritu, no dice viento. Entonces hay dos espíritus que tienen voluntad propia, el Espíritu Santo y el viento, que es espíritu, según la traducción de Juan Carlos Ceballos. Increíble. Ajá, pero vamos ¡Ay, a mi ver. madre! El espíritu es el viento. Ya, Trinitario, no hay más nada que hablar. Fran, vamos a leer El Espíritu Santo es algo impersonal. ¿Cómo lo traduce ahí? Fran, Fran, vamos a leer el contexto. Espérate. ¿Cómo lo traduce? Lee el contexto, Fran. ¿Cómo lo traduce? Te voy a bajar, brother. Te voy a bajar. Sí, porque no deja hablarle a la gente. Está desesperado. Tiene mucho prejuicio. Te voy a bajar. No he terminado de analizar Juan 3:8, el interlineal. ¿Cómo lo traduce, El Deber? contexto completo. Lee el contexto Brother, completo. te voy a bajar. Te voy a bajar, no quiero Es que bajarte. tú estás refutado, No tú mismo te quiero refutaste, bajarte. eres mentiroso, Juan te 3:8. refutaste, No, solito chico, te refutaste, bájame, te refutaste solo, brother. solo. ¿Refutado yo? No, usted está siendo refutado extremadamente requete refutado al cuadrado. Con tu propia interlineal de Juan Carlos Ceballos, segunda edición de Francisco de la Cueva, griego español con número strong, que te lo está presentando tu hermano Bede, donde dice que el espíritu tiene voluntad propia siendo el viento. Hay dos espíritus. El Espíritu Santo es una persona y el espíritu, que es el viento, que dice Juan 3:8, es otra persona. Porque los dos tienen voluntad propia. El Espíritu Santo tiene voluntad propia y el viento tiene voluntad propia. Que yo estoy refutado. No, tú estás mal. Tú estás mal de la mente. Te refutaste. No. Goodbye. Deber, Juan 3:8. Búscalo ahí en Juan Carlos de Ceballos. ¿Cuál es la traducción de Juan 3:8? ¿Espíritu o viento? Espíritu. Espíritu. ¿Y por qué la Reina Valera dice Claro, viento? o sea, nadie niega eso. Entonces, ¿el viento es una persona? Deber, ¿el viento es una persona? Pero escúchame, a ver, en el contexto, ahorita me preguntas, sí, sinceramente, ¿no? Él no entiende, este seminarista griego no entiende lo que yo lo estoy admitiendo. Porque Juan 3:8, la palabra neumatos, se está aplicando al viento, algo impersonal, no al espíritu. Lo que pasa es que la palabra neumato es traducido por viento, y eso lo hace la Reina Valera del 60 en Juan 3:8. No quiero que te enojes. No, ¿En el contexto de quién está hablando? ¿De qué se está hablando? El contexto. El viento sopla. Ajá, ¿ese viento es una persona o algo Y oye su impersonal? sonido. ¿Ese viento es una persona o algo El viento, impersonal? pero déjame leer el texto. Dale, leo. Déjame leer el texto primero. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Y a dónde va? Así es. Ajá. Esa palabra así es, escúchame, esa palabra así es, Ajá. es como un símil, o como
Ajá. Así es como todo aquel nacido del Espíritu. Ajá. O sea, está dando a entender que el creyente se deja llevar por el Espíritu Santo. Pero esa palabra, Se deja guiar viento, por el Espíritu Santo. la palabra viento es anemos o neumatos, para viento, En ese sentido, a ver en qué está. neumatos. Viento. Está en genitivo, tú neumatos. La Reina Valera pone viento y la interlineal de Juan Carlos Ceballos pone espíritu, indicando que el viento es un espíritu inanimado, impersonal. O sea que aquí el problema estriba que viento es un espíritu. Un viento es un espíritu invisible en acción, pero no es una persona. Eso es lo que traduce la Reina Valera del 60 y la interlineal segunda edición por Francisco La Cueva, revisada por Juan Carlos Ceballos. Lo traduce como el espíritu sopla donde él desea, donde él quiere. Está singular, nominativo, singular, neutro. Nominativo no, genitivo. Espíritu. Porque tiene un artículo genitivo delante. Pero ahí no está la G, a ver, voy a buscar. Déjame buscarlo acá. Bueno, hasta aquí el muchacho, este razonó más, el seminarista griego llamado Dever, pero el otro se vio muy acorralado, se vio muy frustrado. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Denme saludar aquí a Juan Carlos, Jesse Pérez, Fagón, Víctor Hernández, Oficina Pan, Decir Hernández, Horacio, Osvaldo Rodríguez, Pablo Rocha, Reclex. O sea, muchas gracias por estar en live. Comparte el video, denle like al video, suscríbase al canal. Siempre ponga sus comentarios con mucho respeto, sin hacer ad hominem. Entonces, bueno, quería compartir estos minutos con ustedes, estos 54 minutos, y que pasen una feliz noche. Hasta luego. Nos veremos pronto en otro video como este.